es que se focalicen en la cuestión Malvinas y dicen que todos los planes van en sentido a crear una actuación que va a tener largo plazo, larga acción, largo alcance y de efectos pioneros. Esto es verdaderamente preocupante porque J-TRIC opera en más de 120 países y que al haber actuado acá hayan tenido, o estén diciendo en estos documentos que nos entregó Snowden, que tuvieron efectos pioneros, es preocupante porque realmente es muy difícil tener noción de lo que han hecho y de los estragos de espionaje que han hecho Ahora, a nivel vos estás nacional. hablando de este documento, ¿de qué fecha? Este documento data de agosto de 2009. Agosto 2009, es decir, estamos hablando de unos casi 6 años atrás. Exactamente. O sea, imagínate todo lo que habrá pasado en estos 6 años. Y sí. Y si hablamos de un plan a largo plazo, como bien dice en el documento, uno tranquilamente puede estimar que esos planes siguen llevándose a cabo. Más cuando nosotros hicimos todo este trabajo periodístico, que repito, tomó mucho tiempo, tuvimos todo el equipo del .com dispuesto como para hacerlo, tuvimos que avisarle tanto a las autoridades argentinas como a las inglesas y a las americanas. Hablamos con la NSA, hablamos con el GCHQ, digamos los servicios de inteligencia, y le dijimos, señores, vamos a publicar esta información. ¿Y qué dijeron? Nada. Se negaron, ni siquiera dijeron que era mentira, ni siquiera negaron las operaciones. No, es una operación ilegal, digamos, ellos no van a admitir eso tampoco, ¿no? Jamás. Uno tiene esa obligación periodística de cederles el derecho a réplica, pero ese silencio implica que alguna verdad hay. ¿Dijeron? ¿Tuviste conexión con algún funcionario de este gobierno? Sí, claro, hablamos con Cancillería, hablamos con la Secretaría de Asuntos Relacionados con Malvinas que encabeza Filmus, Cancillería por supuesto con Timerman, y también hablamos con la jefatura de gabinete, con Aníbal Fernández. Los tres se negaron a dar declaraciones siempre y cuando no tuvieran la documentación en mano, cosa que nosotros no podíamos hacer porque toda esta carpeta que ustedes ven acá hay más de 140 hojas, tiene documentación muy sensible que no solamente corresponde a la Argentina. Si bien ustedes se pueden meter en la página de TN y pueden empezar a navegar, van a ver que los documentos están recortados. Eso no es que no querramos compartir la información con ustedes. Sencillamente es que hay información que no se corresponde con Argentina. Y eso puede poner en riesgo la seguridad internacional de distintos países que al leer estos documentos podrían entrar en guerra. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Exactamente. ¿Y qué otros documentos tenemos? Vamos al próximo. Esto es Comet News. Estos son como circulares internas que se reparten a través de la NSA. Y este es quizá también uno de los documentos que más preocupa. Acá se habla de distintas intervenciones que se estuvieron haciendo para lograr interceptar comunicaciones militares y de políticos. En el medio dicen algo que es terrible, que es que los resultados incluyen un número de antenas Tetra que fueron, por lo menos 7 antenas Tetra que fueron interceptadas. ¿Qué significa? O sea, ¿qué es una antena Tetra? ¿Cómo se puede explicar esto para la gente que nos está viendo ahora? Exactamente. ¿Qué interceptaron ellos? A ver. La antena Tetra es una antena de señal de radio que suelen utilizar los servicios civiles, por ejemplo, ambulancias, hospitales, policía, bomberos. Sí. ¿Para qué se usan estos servicios? Para situaciones de emergencia. Claro. Entonces, ¿por qué querría el Reino Unido tener interceptadas ese tipo de antenas? Es evidente que lo que estaban planeando es un eventual escenario bélico, quiero decir, de bombardeos acá y demás. Si vos bombardeás una zona, tenés 7 antenas intervenidas y podés evitar que vayan ambulancias, que vayan bomberos, que vaya la policía, gendarmería. Claro, ocasionás un caos sin precedentes. Exactamente, con un solo bombardeo haces 10 veces mayor destrucción. Qué bárbaro, qué preocupante que es esto. Sí, este es un documento verdaderamente pesado. Acá ya estamos hablando de marzo de 2010, ya cada vez más cerca. Repitamos, esta documentación data del 2006 al 2011, justamente porque en el 2011 Edward Snowden se va hacia China con toda esta información. Vamos a otro documento más, en este caso también de la NSA, ya de septiembre de 2011. Esta barra verde que ven acá, tan verde y tan bonita, significa que en el último cuarto, en el segundo cuarto, esto es julio, y de julio a septiembre de 2011, las operaciones progresaron al nivel de las expectativas que tenían planeadas. O sea, todo lo que quisieron hacer, lo hicieron efectivamente. Y empieza un matrimonio, a partir de este documento empieza a haber un matrimonio entre Argentina e Irán. No sabemos por qué los servicios de inteligencia británicos y americanos nos linkean permanentemente con Irán y Argentina. Ahí se puede ver muy claramente en inglés, pero los nombres están iguales. Y también con Libia. Una cosa muy rara, digo, a ver, Irán y Libia son lugares en donde hay células terroristas, hay distintos grupos terroristas que pueden representar una amenaza contra los Estados Unidos. De ahí sí pueden partir atentados porque efectivamente Estados Unidos tiene su ejército en esas zonas. Pero Argentina no. Digo, Argentina
por otro lado, es un país que siempre se ha manejado, por lo menos en democracia, por la vía diplomática, entonces no debería estar linkeada con estos dos países. Ahora, ¿por qué se cree, por qué en lo que estuvimos hablando, que empezaron a vincular a la Argentina e Irán? Porque justamente para estas fechas es cuando se empieza a hablar que comenzaron... del memorándum. Claro. Exactamente, cuando comenzaron las tratativas para el memorándum. Entonces, en estas mismas fechas se escuchan los diálogos que había investigado Nisman, ¿no? Que hemos escuchado los diálogos de algunos hombres vinculados a este gobierno y otros vinculados a Irán. En esa misma fecha. Exactamente. Eran otros tiempos en Irán, había un régimen mucho más autoritario del que hay ahora. En ese momento estaba Ahmadinejad, pero llama la atención mucho esta vinculación y sobre todo el nivel de progreso que mostró el espionaje en Argentina. Claro. Quiero decir, fíjate que en todos los documentos que fuimos viendo, Sergio, sí. No vimos ninguno en el que dijeran, che, mirá, tuvimos algún impedimento. Que no, les va bárbaro, investiguen, no, que les va bárbaro acá. Se va avanzando. A ver, hay que marcar algo. Esto ha pasado en todo el mundo. El año pasado hubo escándalos similares en México, en Francia, en Bélgica, en Alemania. Alemania tiene uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo, más poderosos y más avanzados, y ellos tuvieron el peor escándalo con Estados Unidos, llegaron al punto de quebrar relaciones, casi quebrar relaciones diplomáticas. Entonces uno dice, bueno, si le pasó a Alemania, ¿por qué no podría pasar a Argentina? Claro.